bendecimos una vez más, agradecemos una vez más la posibilidad de estar alrededor de tu palabra para conocer tus misterios, Señor, para conocer la obra gloriosa, pero sobre todo para conocer al Dios soberano, poderoso, grandioso, que es nuestro Rey y nuestro Señor. Padre amado, una vez más nos ponemos delante de ti, suplicándote que abras nuestros oídos, abras nuestro entendimiento para comprender las Escrituras, Señor. Que en este servicio de enseñanza podamos conocer un poco más de ti, de lo que tú nos has revelado a través de las Escrituras, Señor. Creemos firmemente lo que dice el profeta Nahum en el capítulo 1 y en el versículo 7, que Jehová es bueno y que le fortalece en el día de la angustia. Por eso oramos este salmo. Jehová reina, dice el Salmo 93. Se vistió de magnificencia. Jehová se vistió, se ciñó de poder. Afirmó también el mundo y no se moverá. Firme es tu trono desde entonces. Tú eres eternamente. Alzaron los ríos, oh Jehová. Los ríos alzaron su sonido. Alzaron los ríos sus ondas. Jehová en las alturas es más poderosa que el estruendo de las muchas aguas, más que las recias ondas de mar. Tus testimonios son muy firmes. La santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. Y esta iglesia dice, puede darle un buen aplauso al Señor esta noche. Aleluya. Quiero que salude a la persona que tiene a su lado, le bendiga, le diga, qué rico que estás acá, me alegra verte. Gloria a Jesús. Les amo. Aleluya. Les amo y les bendigo muchísimo. Bendigo a cada persona que está en este lugar y, como siempre, a cada persona que a través de internet se ha conectado a esta transmisión. Oramos que la gracia, el favor y la presencia de Dios esté sobre ustedes. Y usted dice, hemos estado los miércoles hablando acerca de los atributos de Dios, o hemos titulado esta serie de mensajes Dios es. Y hemos aprendido hasta ahora 4 atributos de Dios. El primer atributo, ¿alguien se acuerda? No es omnipresente. El primer atributo fue Dios es omnipresente. Y aprendimos al menos 3 cosas básicas de la omnipresencia de Dios. ¿Alguien se acuerda? Dios está en todo tiempo, en todo momento, es lo mismo. En todo tiempo, en todo lugar, todo Él. Hablamos que Dios no está dividido en partes, que no es que en una parte esté el pie, en otra parte está la mano, no. En su omnipresencia, Dios está consciente en todo tiempo y en todo lugar. En segundo lugar, hablamos de la omnipotencia de Dios. Y concluimos, o dijimos más bien, que la omnipotencia de Dios, siendo el atributo de Dios que le permite hacer todo lo que Él quiera, tiene una limitación. ¿Alguien se acuerda cuál es la limitación de la omnipotencia de Dios? Dios no puede hacer nada en contra de su naturaleza. Nunca va a hacer algo que esté en contra de su naturaleza. Y dijimos que hay una forma como ese poder opera en los creyentes. ¿Quién se acuerda de eso? ¿A través de qué? ¿No se acuerdan? ¿Cómo el poder de Dios opera en los creyentes? No, ¿quién dio fidelidad? No. A través de de la debilidad. Muy bien. Y hablamos que es totalmente contrario al evangelio moderno que te dice, tú puedes alcanzarlo. Y dijimos que el apóstol Pablo que dijo que él más bien se gloriaba en sus debilidades, en sus afrentas, porque cuando era débil, entonces era fuerte. En tercer lugar, hablamos de la justicia de Dios. ¿Y qué dijimos de la justicia? ¿Que Dios le dará a quién? ¿Qué le va a dar? Lo que se merece. Dios de ninguna manera tratará como justo al malo. Y hablamos que la única forma de escapar de esa ira de Dios fue a través de Jesús. Jesús recibió la justicia que merecían todos aquellos que creyeron en Él. En cuarto lugar, hablamos de la
fidelidad de Dios. Hablamos de que Dios es fiel. ¿Y a quién es fiel Dios? A Él mismo. Dios es fiel a sus promesas y a sus juramentos. Él prometió, Él juró y por eso Él es fiel a ello. Y eso hace que todo ese orgullo se nos baje. Que entendamos que simplemente Él manifiesta su bien porque Él decidió hacerlo. Ahora, hablamos en esa fidelidad de dos manifestaciones del amor. Dios nos habla en primer lugar por compromiso, porque Él decidió amarnos. Pero también hablamos de que ese amor es un amor tierno, como el amor de un padre o de una madre a un hijo. Y en quinto lugar hablamos de... No hemos hablado. Hoy vamos a hablar de eso. Número 5, la omnisciencia de Dios. O podríamos decir, Dios sabe. Dígale a alguien, Dios sabe. Una vez más, hablar de un atributo de Dios en 45 minutos o 40 minutos, que es lo que estamos gastando en estas predicaciones, es imposible. Lo único que estamos haciendo es dar un pequeño vislumbre acerca de lo que es el atributo como tal y cómo ese atributo puede afectar a nuestra vida. Dios sabe. A manera de introducción tengo un pequeño escrito. La palabra omnisciencia proviene del latín omnisciens. Omnis no es objeto volador no identificado, sino con M. Omnis significa todo y sciens, que significa saber, todo saber. Y se refiere al atributo de poseer todo conocimiento. ¿Cuánto conocimiento? La omnisciencia de Dios, significa que Él posee un conocimiento perfecto de todas las cosas pasadas, presentes y futuras. Dios ya lo conoce todo. Y aquí es donde surge la pregunta que muchas veces me han hecho. Pastor, si Dios sabe cuál es el futuro, ¿para qué estamos acá? El hecho de que Dios conozca el futuro no implica que Él va a detener el proceso. El proceso se va a dar. Pero mis amados, ya Él nos reveló que en Cristo hay victoria. Lo único que nos espera a nosotros en el futuro en Dios es victoria, porque Él ya lo dijo. ¿Alguien lo cree o no lo cree? Inmediatamente, simultáneamente, exhaustivamente y sin ningún esfuerzo, Dios lo conoce todo. Él no tiene que hacer memoria. Él lo conoce todo. No hay nada oculto para Dios. No hay la más mínima diferencia entre el conocimiento de Dios y la realidad. Él conoce todos los hechos y los interpreta con sabiduría perfecta. Al cristiano, la omnisciencia de Dios le produce una gran confianza y consuelo. Dios conoce cada una de nuestras necesidades. Amada iglesia, usted tiene que entender que el Dios que todo lo puede, también todo lo sabe. No es que Dios lo pueda hacer todo, pero Él no sabe lo que nosotros estamos pasando. Usted está dentro del perfecto conocimiento de Dios. Dios te conoce más que nadie. Dios sabe tú quién eres. Dios sabe lo que haces. Dios te conoce a profundidad. Y si usted es un creyente real, eso debería llenarlo de consuelo. ¿Alguien se consuela en ello? Él entiende cada una de nuestras pruebas y nos ha dado su palabra infalible para guiarnos a través de la vida. Para el incrédulo, por el contrario, la omnisciencia de Dios le infunde terror, porque Dios juzgará a cada hombre de acuerdo a su conocimiento perfecto de todos los hechos. ¿Cómo se llama eso? Justicia de Dios. ¿Vio cómo todo se junta? Ningún pecado estará oculto ni será olvidado. Cada criatura, cada obra y cada pensamiento están delante de Él como un libro abierto. Tengo solamente 3 o 4 pensamientos muy sencillos que voy a leer esta noche. Número 1, el hecho de que Dios sea omnisciente determina que no podemos fingir una vida para Dios. Ahora, preste atención a esto. La omnisciencia de Dios nos tiene que llevar a entender que usted puede fingirle a la gente, pero usted nunca le va a fingir a Dios. Que usted puede tener una apariencia de piedad, como la misma Biblia lo dice.
La gente piensa que está engañando al pastor cuando tienen una doble o una triple vida. Las personas creen que pueden salir ilesos de una doble vida y no es así. Dios lo conoce a usted. Y si Dios está callado en medio de una doble vida y en medio de un pecado, puede implicar dos cosas. La primera, que Él está esperando a que usted se arrepienta, o la segunda, que a usted no le interesa. Y yo espero que sea la primera. Amados, no podemos jugar a ser cristianos porque Dios todo lo sabe. Y a veces no caminamos en esa realidad. Nadie aquí en la tierra, ningún hermano de la iglesia te vio mirarle la nalga a esa muchacha con conocimiento de causa, pero Dios sí. Nadie o todo el mundo se creyó la mentira, pero Dios sabe que es mentira. Entonces, el entender la omnisciencia de Dios nos tiene que llevar a temer a Dios. Usted no está solo. Algunos historiadores o teólogos o personas llaman a la omnisciencia de Dios como el ojo que todo lo ve. Todo, absolutamente todo está bajo los ojos de Dios. No hay nada oculto, no hay un pensamiento, no hay una obra, no hay absolutamente nada que se oculte de Dios, y a veces parece que no entendemos eso. Mire lo que dice Primera de Samuel capítulo 2 versículo 3. No multipliquéis palabras de grandeza. Recuerde que aquí está orando Ana después de que Dios le dio a Samuel su primer hijo. No multipliquéis palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová. En otras palabras, no trate de impresionar, que el que todo lo sabe es Dios. Usted puede tratar de impresionar al mundo. Es más, usted puede impresionar al mundo. Y eso no implica que usted impresionó a Dios. Hay personas que tienen engañadas a todo el mundo y ellos están más engañados que todo el mundo, porque creen que pueden burlarse de Dios. Mire lo que dice, porque el Dios de todo saber. ¿De cuánto saber? Diga esa palabra. Todo. ¿Y qué es todo? Todo. Es Jehová. Y a Él le toca pesar las acciones. Amados, usted puede amar gente, pero no se impresione por la gente. Ame a la gente. Honre al que se le debe a honra, como dice la Biblia. Bendiga, ame. Porque no, admiren ciertas cosas, pero no se deslumbre, que el que realmente lo sabe todo es Dios. Mire otro verso. ¿Están aquí conmigo todavía? Juan 2:25. Está hablando de Jesús y dice: y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Dios sabe lo que hay en usted. Dios sabe que aunque a veces ponemos cara de evangélicos, no siempre somos muy evangélicos. Y Él lo sabe. Y el hecho de que lo sepa nos tiene que llevar no a no pecar, porque es imposible que usted deje de pecar, pero sí nos tiene que llevar a volver a Él cada vez que sepamos que hicimos algo que a Él no le agrada. El pecado tuyo, Dios lo sabe. Y esto a veces no se recuerda. Él sabe lo que hiciste. Sé lo que hiciste el verano pasado. Él sabe lo que hiciste. Y Él sabe que te quedaste callado. Dios sabía que David se quedó 4 años en silencio. Y David pensó que Dios no sabía nada. Él sabe. Diga conmigo, Él sabe. Número 2. El hecho de saber que Dios es omnisciente nos lleva a entender que sus acciones y decisiones no son a la suerte. Dios no hace algo porque no tenía nada más que hacer. Nada es a la suerte. Dios sabe lo que usted y yo no sabemos. Mire lo que dice Daniel capítulo 2, versículo 20. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Y esta sabiduría hace referencia al conocimiento. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes
y pone reyes, y se lo va a poner a su vida. Quita gente y pone gente. Pastor, ¿por qué se fue de mi lado? Dios sabe. El Señor no permite que en la vida de un creyente cosas pasen por coincidencia. ¿Por qué la puerta no se abrió? Dios vio algo que usted no podía ver, porque usted tiene una mente, un pensamiento y una vista limitada, pero Dios no. ¿Ves si están acá? ¿Sabe qué nos cuesta como cristianos, mis amados? Aceptar esto. Porque siempre en esta humanidad vamos a tener la tendencia a pensar que nosotros podemos aportar algo a Dios y nosotros no podemos aportar algo a Él. Hay una sola cosa que nosotros debemos hacerle a Dios: obedecerla, honrarle y adorarle. Y de ahí para allá, Dios es el que lo hace. Adán y Eva tenían una Biblia. ¿Alguien sabe cuál era la Biblia de Adán y Eva? ¿Alguien lo puede recitar? Dígalo, dígalo. Más o menos. ¿Por qué? Pueden comer de todos los árboles, pero de este árbol, de la ciencia del bien y del mal, no pueden comer. Del de la vida, sí. Ahí te equivocaste. De la ciencia del bien y del mal, no pueden comer, porque el día que del coman, morirán. Toda la ley de Dios tiene estas tres cosas. Algo que te permite hacer, algo que te prohíbe hacer y una consecuencia, una advertencia por no hacer o por hacer. Dios sabe si usted está viviendo en esas tres cosas. El pastor no sabe, su mamá no sabe, su familiar no sabe, pero Dios, mi amado hermano, Dios sí sabe. Quita reyes, pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido. Y escuche, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Hay cosas que Dios va a quitar en tu vida sin decirte nada, porque él sabe. Y ni te va a emocionar, ni te van a dar una palabra profética, ni vas a llorar ni temblar, y no me estoy riendo de nada de eso. Sé que lo hemos experimentado, pero a veces van a pasar las cosas porque Él sabe. Todo está bajo el conocimiento de Dios. Y cuando usted entiende esto, entonces usted se relaja. Él conoce por dónde estoy pasando. Tercer lugar, hay tres características del conocimiento de Dios. Job 37:16 nos da la primera. Has conocido tú las diferencias de las nubes, las maravillas del perfecto en sabiduría. ¿Cómo es la omnisciencia de Dios? Perfecta. Diga, la omnisciencia de Dios es perfecta. Él no se equivoca en lo que conoce. Entonces no pelee contra la voluntad de Dios. Número dos, esa voluntad de Dios es infinita. Perdón, esa omnisciencia de Dios es infinita. Salmo 147, Él cuenta el número de las estrellas. Dios sabe exactamente cuántas estrellas hay. ¿Sabe qué dice la Biblia? Refiriéndose al conocimiento pleno de Dios, Él sabe cuántos cabellos hay en nuestra cabeza. Bueno, en mí es fácil, pero en muchos no. Hey, Él conoce exactamente todo. Y cuando se refiere a infinito, se refiere a que no se llena su conocimiento. Todo lo sabe, todo lo conoce. Si está entendiendo esto, ¿sabe a dónde lo estoy llevando? A que usted entienda que usted y yo somos algo porque Él le dio su gana. Mi papá hace unos días dijo algo cuando vino acá que me puso a pensar mucho porque no lo entendí en su momento. Él dijo, Satanás no es el enemigo de Dios. Y yo me puse a pensar mucho en eso, porque realmente ese día no profundizó más en ello. Y ahora entendí, Satanás no tiene con qué ser enemigo de Dios.
Satanás no tiene. Es como si una hormiga se parara frente a usted y le dijera que es su enemigo. Esta porquería que... ¿Sí me hago entender? Dios es muy grande. Pastor, entonces Satanás es enemigo ¿de qué? De la palabra. La obra como Satanás opera es haciéndote dudar de lo que la palabra dice. Si la Biblia dice que Dios es omnipotente, Él es omnipotente y esa omnipotencia opera en mí. Si dice que Él es fiel, aunque yo no vea lo que quiero ver, esto no va a quitar la fidelidad de Dios. Pero hoy estamos hablando de que Dios todo lo sabe. Satanás viene y te dice que Dios se olvidó de usted, amado. No hay forma de que Dios se olvide de usted. Si Él lo recordó a usted cuando estaba muriendo en una cruz por amor a usted, me va a decir que ahora que usted le pertenece a Él, Él se va a olvidar de usted. No hay forma. No sé usted dónde vive, no sé lo que hace, no sé lo que está pasando hoy, no sé sus situaciones, pero hay una cosa que yo sé: Él sabe. Él sabe dónde estás, Él sabe por dónde estás pasando y escuche lo mejor, Él sabe lo que viene. ¿Lo cree o no lo cree? Entonces dele un aplauso a Dios por eso. Su conocimiento es infinito. Y escuche lo tercero: ese conocimiento o esa omnisciencia de Dios es inalcanzable. No hay absolutamente nada ni nadie en el universo que pueda siquiera acercarse a la grandeza de ese conocimiento. Mire lo que dice Isaías 40:28. No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Pastor, lo que pasa es que yo no entiendo. Es verdad. Ya. No entiendo por qué Dios me pasa por acá. Es verdad. Usted y yo no lo entendemos. El apóstol Pablo está en Romanos, hablando sobre la obra redentora de Cristo. Y comienza a hablar acerca del plan de salvación. Y en ese momento tiene como un vislumbre de todo el plan de salvación que Dios desarrolló y cómo nada de lo que pasó fue una coincidencia. Y termina diciendo: oh, profundidades del conocimiento y de la sabiduría de Dios. ¿Sabe a dónde nos lleva a entender que Dios lo sabe todo? A adorarlo. Y a decir: Señor, Señor, somos tan bruticos y tú nos amas tanto. Bueno, somos tan necios, pues, para que no ofenda a nadie acá. Pero Dios sabe que bruticos. Somos muchas veces muy bruticos para tomar decisión. Y Él lo sabe. Le digo una cosa más: Él sabe que usted va a pecar. Y esto no es una licencia para que usted vaya y haga lo que le dé la gana. Pero Dios sabe que aún tratando de vivir para Él, vas a pecar. Y aún así, mi amado, te amó. Dios sabía que el hombre iba a comer del fruto prohibido. Claro, todo lo sabía. Pastor, ¿y por qué entonces dejó que todo fluyera? Porque sí, porque Él es Dios y Él hace. Hay un atributo de Dios que no voy a tocar en esta serie que se llama la aceidad de Dios. La aceidad de Dios significa que Dios es completamente independiente. Él no depende de nada ni de nadie para ser Dios. Y para Él ser Dios hay una cosa que solamente necesita: Él mismo. Dios solamente se necesita a Él mismo para ser Dios. Él no nos necesita a nosotros para ser feliz. Él mismo es feliz. Él mismo tiene gozo. Él mismo tiene luz. Entonces, ¿por qué estamos aquí? Porque a Él le plació. Él conoce toda la historia y aún así nos permitió estar en ella. Él conoce los procesos y aún así nos prometió que nos daría victoria en medio de ella. Y aquí es donde les digo lo que les dije al principio: pastor, no entiendo casi nada de esto. Bienvenido al club. Hablar de los atributos de Dios es hablar del Dios incomprensible, eterno y soberano. ¿Cómo pretendemos nosotros entender a ese Dios en 45 minutos? Es imposible. Así que simplemente comentamos de estas verdades. Las medio entendemos conforme a lo que Él nos reveló, pero nunca nuestro entendimiento comprenderá la grandeza y magnificencia de este Dios. Pero esto nos tiene que llevar a adorarlo. Y punto número 4 para terminar esta noche:
Bueno, pastor, ya entendí todo eso. Bueno, no lo entendí, ya lo escuché. Ya escuché una buena parte y más o menos entiendo qué es la omnisciencia de Dios y en qué me afecta eso a mí. Bueno, pastor, Dios es omnisciente, listo. Muy bacano todo eso. Pero eso en qué me afecta a mí. Escogí 3 cosas. De hecho, las 3 se derivan de un solo pasaje que quiero que leamos. Salmos 139. ¿Sigue acá o no sigue acá? Okay. En el mismo Salmo en el que hemos hablado otras cosas de Dios, por ejemplo, donde hablamos acerca de que Él es omnipresente, habla mucho acerca de la omnisciencia de Dios. Y el Salmo dice así: oh Jehová, tú me has examinado y me has conocido. Pastor, ¿y en qué me afecta la omnisciencia de Dios? Que Dios puede conocer plenamente a Caro y Dios me puede conocer plenamente a mí y Dios puede conocer plenamente a Cata y Dios nos conoce plenamente a todos. Entonces yo no tengo que hacer fila, porque el Dios omnisciente es omnipresente y es omnipotente. ¿Está entendiendo cómo todo se organiza? Entonces Dios puede estar atendiendo al mismo tiempo a Juan y al mismo tiempo a mí y al mismo tiempo a Giovanni y al mismo tiempo a todo el que clame, porque aunque nosotros estamos limitados a tiempo y espacio, Él no está limitado a tiempo y espacio. Al mismo tiempo nos está oyendo a todos y está obrando de diversas maneras en cada uno de nosotros. ¿Usted está entendiendo esto o no lo está entendiendo? Entonces aquí se nos quita esta cosa. Esperemos a quien Dios le hace el milagro y luego sigo yo en cualquier momento. Dios sabe dónde estamos. Oh Jehová, tú me has examinado y me has conocido. Versículo que sigue, rápido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Desde que usted se acuesta, se levanta, se baña, hace chichi. Todo lo que usted hace, Dios sabe dónde usted está. Dios nos conoce a plenitud. Amado, ¿a usted no le alegra esto? No importa el rincón del universo donde estemos, ese Señor nos conoce. ¿Has entendido desde lejos que conoce también Dios? No siempre para orar hay que hablar. Y esto lo aprendí hace poco. Que nos enseñó: grite, que mientras más duro grite, Dios más lo oye. La Biblia no enseña eso. ¿Qué has conocido tú? Sí hay una forma de orar en la mente. Yo no estoy hablando de que usted no pueda orar audiblemente. De hecho, uno se concentra más cuando uno habla literalmente. Pero si usted está en un lugar, si usted va en un bus, usted puede orarle a Dios porque Él ha conocido sus pensamientos. ¿No le da esto gozo? ¿Cuánta limitación nos habían puesto? Enciérrese y grite y ore. No, y hay tiempo donde usted en una desesperación humana puede gritar a Dios y suplicarle, y está bien, pero no necesariamente eso implica que Dios lo está yendo. La Biblia dice de Ana que Ana simplemente movía sus labios y susurraba, pero ella oraba desde el corazón. Hay veces que uno no es capaz de hablar, pero el corazón no habla. Perdón, habla. ¿Y sabe qué es lo bueno? Y esto no lo tengo en mis apuntes, pero se lo voy a decir: que el Espíritu conoce la intención del corazón. Es que no sé cómo orarle a Dios, pero el Espíritu sí sabe cómo tú estás orando. Ay, Padre, yo no sé si a usted esto le libera como me libera a mí entender que Dios, más que solo las palabras, conoce las intenciones. Es más, mis amados, seamos sinceros, Dios nos ha respondido muchas oraciones que ni siquiera las hemos hablado. Han estado acá, han estado acá. Deleítate a sí mismo en el Señor y Él concederá las peticiones. ¿De qué? Hay peticiones que nos salen de la boca, que salen directamente desde el corazón y producen fruto en nuestra vida. Usted ha visto cómo Dios le ha respondido cosas y ha traído cosas que usted anhelaba, y lo ha hecho por pura y física misericordia. ¿Lo cree? Entonces aplauda al Señor por ello. Cada atributo de Dios nos beneficia de una manera gloriosa cuando lo entendemos. Miremos qué dice más el Salmo. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son
conocidas. Él sabe ese proyecto y en su voluntad Él va a responder frente a Él. Él conoce todos tus caminos. Él los conoce. Escuchaba a MacArthur y esto me bendijo. De hecho, ya se los mencioné alguna vez y lo quiero repetir. Tanto embrollo con la voluntad de Dios. Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Dónde quieres que yo esté? ¿Qué quieres que yo haga? Viva para Dios. Alguien que vive para Dios está siendo controlado por el Espíritu de Dios. Y si a usted lo controla el Espíritu de Dios, usted está donde Dios lo quiere, haciendo lo que quiere. Mire que no le estoy hablando de gente libertina. Estoy hablando de gente que vive realmente para Dios. El que vive para Dios no está estresado por la voluntad de Dios porque ya está en la voluntad de Dios. Y en esa voluntad Dios va a ir dirigiendo cada uno de sus pasos sin sentir nada raro. Y a veces sentimos, no malinterprete, pero Él mismo va a ir ordenándolo todo. He aprendido en estos 2 o 3 meses que mientras más me relajo, Dios más hace. Mientras más me tranquilizo y digo, Señor, usted sabe, siempre de alguna u otra forma, todo Él lo va emparejando. Y le digo una cosa, se va volviendo cada vez más fácil. Y eso, mis queridos, es madurar espiritualmente. Madurar espiritualmente no es que usted ore más lenguas y creo en el don de lenguas. Madurar espiritualmente no es que profetices o des más palabra de ciencia o que la gente te caiga cuando oras. Madurar espiritualmente es confiar más que el primer día. Y decir, Señor, ahora estoy confiado en que tú sabes lo que estás haciendo. Sigamos leyendo el pasaje. Y, perdón, ya habíamos pasado el otro, ¿cierto? Terminado. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Dios sabe lo que usted va a decir ahorita. Jesús dijo, Él sabe que tienen necesidad de todas esas cosas antes de que las pidan. No dice que no las pidamos. Claro, Él dice que las pidamos, pero Él dice desde antes, ya Él sabe lo que ustedes van a pedir. Usted no le sorprende a Dios cuando le llega con una petición, Él ya sabe. Y por eso ya tiene la respuesta, pero siga pidiendo. Sigue. Versículo 5, rápido. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. 6. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Si ve que él tampoco comprendía cómo Dios obraba. Versículo que sigue. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Qué más sabemos ahí? Dios sabe dónde usted está. Así que no trate de descarriar. Dios sabe para dónde usted se va a ir. Me voy de la iglesia para que no me vea nadie, pero Dios está viendo. Entonces, qué bobada. Él sabe usted dónde está. Vea lo que dice. ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Versículo 8. Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama ese atributo de Dios? La omnipresencia de Dios. He aquí, allí tú estás. Versículo 9. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. 11, rápido. Si dijeres ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Usted se trató de ir para el mundo, se fue para los lugares más oscuros y ahí apareció Dios. Porque Él sabe usted dónde está. Hablaba una vez con alguien que me contaba su historia y me decía, pastor, yo una vez lo escuché predicar a usted y yo sentí el llamado de Dios, pero yo me volé. Yo no quiero eso. Y me fui para Medellín. Iba a parrandear, pastor, y me dio hambre y me bajé a comer. Cuando llegué a Medellín me fui a comer unas papitas y el que estaba haciendo las papitas estaba escuchando una predicación y comenzó a hablarme de Jesús. Y yo dije, pero en toda parte pues, pastor, compré las papitas, me subí a un taxi que llamé y ¿sabe qué estaba haciendo el taxista? Escuchando música evangélica y se puso a hablarme de Jesús y yo quería ir a pecar y no pude. Puede que la gente no sepa usted dónde está, pero Dios sabe usted dónde está. Y mire lo que dice, versículo que sigue. Porque tú formaste mis entrañas.
tú me hiciste en el vientre de mi madre. Es que mi papá me dejó, ¿qué importa? Dios te creó con un propósito. Usted no es una coincidencia. Usted es un propósito de Dios. ¿Y por qué? Porque Dios todo lo sabe. Y escuche, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Verso que sigue, rápido. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe bien. 15. No fue encubierto de ti mi cuerpo. Bien, que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. 16, rápido. Mi embrión vieron tus ojos. Desde que usted era un embrión, Dios lo está viendo. Entonces deje de torturarse la cabeza preguntándose por qué Dios no lo llamó antes. Él sabe. ¿Y por qué tuvo que pasar por acá? Yo no sé, pero Dios sabe. Porque la Biblia dice que desde el embrión ya Él te había visto. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas. ¿Sabe qué dice el salmista? Que hay un libro donde Dios escribió cómo iba a ser usted. O sea que eso de que ahora la tecnología para hacer los niños, eso no es nuevo, vea, desde la eternidad ya estaba. Dios dijo, negrito, blanquito, usted no nació en la familia equivocada. Usted nació donde Dios lo quería. Y no entiendo los procesos, pero usted estuvo donde Dios quería que estuviera, con las personas que Él quería que estuviera, que luego fueron formadas sin faltar una de ellas. Entonces, ¿en qué me afecta a mí esto? En que Dios me conoce de una manera personal, pero también en que Dios conoce tus aflicciones. Mateo 6:31 dice, no os afanéis pues diciendo que comeremos o que beberemos o que vestiremos, porque los gentiles buscan todas esas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Tus necesidades no están encubiertas del Señor. Ay, Padre, voy a volver a decir eso. Tus necesidades no están encubiertas del Señor. Él sabe por dónde estás pasando, pero vuelvo y te digo, Él sabe a dónde te va a llevar. Es interesante que en el Salmo 23, después del valle de la sombra de la muerte, aparece el banquete enfrente de los enemigos y el bien y la misericordia persiguiéndote todos los días de tu vida. No es coincidencia. Detrás de todo valle de sombra de muerte, Dios tiene algo mejor al otro lado. Pero también Dios sabe su propósito para contigo. Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes. Pastor, ¿y qué voy a hacer yo en el futuro? Lo que Dios quiere. Ay, Padre. Si ve que esto es lo que la iglesia no ha entendido y se nos hace difícil comprender, el dueño de todo eso es Dios. Y Dios va a hacer con nosotros lo que Él quiera que seamos. Pero escuche lo que dice, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. En otra versión, la Nueva Traducción Viviente dice, un futuro y una esperanza. Y termino. ¿Les bendijo la omnisciencia de Dios? A mí me gusta ver las caras de los miércoles, porque son caras de entre gozo, confusión, pero algo queda ahí. Dios conoce tus tiempos. ¿Por qué usted tiene que estar tranquilo? Porque Dios conoce tus tiempos. Desde lo más pequeño hasta lo más grandioso, Dios conoce cuál es el tiempo. Así como Él conoció tu tiempo de nacimiento, Él conoce el tiempo de tu muerte. Entonces usted no se va a ir de esta tierra un día antes de que Dios dijo. Había un hombre de Dios que decía, yo soy inmortal hasta que Dios diga. Ni un plan ni ninguna obra de este mundo me puede tocar hasta que Dios diga. Por eso hay gente que ha tratado de matar y no han podido. Y se llama misericordia de Dios. Y más les vale que se arrepientan. Porque si en una de esas se matan, terminan en el infierno. Y se acordará de mí toda la eternidad y de esta predicación. Si usted está pensando en matarse, deje la bobada. Y si no me cree, vaya pues mátese. Y en la eternidad se va a acordar y va a decir, ve como si era verdad. Ah, escúcheme, escúcheme.
usted no puede jugar a esto. Y le voy a decir otra cosa más. La omnisciencia de Dios también está junto con la misericordia de Dios. Pero la misericordia de Dios no obliga a nadie. A Jacob amé, a Esaú aborrecí. Y no habían hecho ni bien ni mal. Y entonces, ¿por qué lo aborreció? Porque Dios sabía. Oye, si siguen acá o no siguen acá. Dios conoce nuestros tiempos. El Salmo 31:15 dice: en tus manos están mis tiempos. Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Amados, nosotros no estamos frente a un Dios ignorante, ni estamos frente a un Dios que está improvisando todo lo que hace. Todo tiene una línea, todo tiene un propósito, todo tiene un porqué. No se estrese más por lo que ahora no ha podido alcanzar. No se estrese más por las cosas difíciles que está enfrentando. Yo no le estoy diciendo ni que sea un vagoneto, no le estoy diciendo que no haga nada, pero todo lo que usted haga, póngalo en las manos de Dios. Él determina el momento, la forma, como Él lo va a hacer. La omnisciencia de Dios nos lleva a humillarnos y a entender que su plan es mejor que nuestro plan. La omnisciencia de Dios nos lleva a gozarnos sabiendo que esto no es eterno, que lo que estás pasando ahora puede ser cambiado mañana, que solamente una palabra de Dios puede transformarlo todo para siempre, que ese Dios es el que dice y es hecho, y que si Él determina en su omnisciencia y omnipotencia hacer algo hoy mismo, Él lo puede hacer. Pastor, entonces, ¿qué me trae esta omnisciencia? Esperanza. Señor, tú lo sabes todo. Yo seguiré creyendo por ese teatro, pero tú sabes cuál es el momento para que lo tengamos. Entonces yo lo seguiré creyendo, seguiré orando, lo seguiré buscando en Dios, pero yo no me voy a desesperar. Señor, yo seguiré orando por las almas, pero yo no me voy a desesperar por el que no quiere. Pastor, yo tengo una carga, me duele. No, yo no. Hay un amor por las almas, sí, pero Dios sabe lo que está haciendo. Entonces, yo no voy a amargar mi vida en algo que el único que lo puede hacer es Dios. Si estoy haciéndome entender, no es un pensamiento egoísta, es aprender a reposar en Dios. En decirle, Señor, es que yo no puedo, pero tú sabes lo que estás haciendo. Señor, yo no pude detener a mi hijo para que saliera de casa, pero tú sabes dónde él está. Entonces tú sabes lo que estás haciendo. Tú sabes lo que estás obrando. La omnisciencia de Dios nos llena de esperanza. 5 atributos hasta ahora. Dios es omnipresente. Dios es omnipotente. Dios es justo. Dios es fiel. Y Dios es omnisciente. Todo lo sabe. ¿Fue bendecido? Padre, te damos gracias esta noche, Señor. Gracias por este tiempo. Gracias por lo que nos permitiste conocer de ti en las Escrituras, Señor. Padre, hoy oramos. Oramos que estas palabras no sean simplemente otro mensaje más. Oramos, Señor amado, que estas palabras fructifiquen y multipliquen en nuestra vida. Padre, bendigo a cada persona que estuvo al alcance de mi voz. Y vuelvo y digo lo mismo. Soy consciente que estos mensajes no emocionan. Soy consciente que no mueven los sentimientos. Pero hay un solo deseo que tengo, Señor, y te pido tu ayuda, que te conozcamos a ti. La salvación y la vida eterna es conocer a Cristo y al Padre. Que te conozcamos a ti, Señor. Que no conozcamos solo otra iglesia más. Que no seamos parte de un grupo de personas interesadas en las cosas que tú tienes, Señor. Tú nos has dado mucho y sé que puedes hacer grandes maravillas en medio de nosotros. Pero, Señor, que lo único, Señor, que pueda identificar esta iglesia es que te conozcamos a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú has enviado. Oro, Padre, que el corazón de cada oyente se enternezca delante de ti, Señor, y que estos mensajes, en lugar
de crear tal vez un deseo por no escuchar. Crea en cada uno de ellos un hambre y un deseo por conocerte cada vez más. Hay tanto que tú nos has revelado y hay tan poquito que conocemos, Señor. Pero si tú nos ayudas y si tu gracia nos alcanza, seremos una iglesia que te conoce a ti, para poder ir a llevar a otros un Dios real, no un Dios inventado, sino el Dios de las Escrituras. Y que todo esto sea para tu gloria, en el nombre de Jesús. Y usted dice, pues dale un aplauso al Señor. Gloria a Jesús. Cante ese corito, solo ese corito, solo ese corito. Quebranta. Quebranta mi corazón. Quebranta mi vida, entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Una vez más, quebranta. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Y una última petición, por favor, Señor. Acompaña este mensaje con milagros, señales, prodigios y maravillas, Señor. Oro una vez más por la mamá de Yesenia, Señor. Tú ya has hecho algo especial en ella. Yo te suplico, perfecciona esta obra que has hecho en su cuerpo, Señor. Y que pronto la podamos tener una vez más en la iglesia. Para tu gloria, Señor. Y cada uno de los que están enfermos sean sanados. Cada uno de los que están pasando por pruebas sean fortalecidos. Cada uno de los que están pasando por necesidades, Señor, puedan ver tu provisión en todas las áreas de su vida. Y que todo esto sea para tu gloria. Creemos que pasará porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendecimos a cada persona que a través de internet estuvo en esta transmisión. Dios les bendiga. Les recordamos que el próximo domingo, si el Señor le permite, estaremos en nuestro nuevo local. Así que voy a estar mandando un mensaje por el grupo para que sepa exactamente dónde es. Dios les bendiga. Feliz noche. Te invito a que vengas a nuestro nuevo lugar de encuentro. Desde el parque principal vamos por un costado de la iglesia. Bajamos la loma de la quesera. Y en la esquina de Colsubsidio giramos a la derecha y luego giramos a la izquierda. Acompáñanos en nuestras reuniones. Lunes, tiempo de oración a las 7 de la noche. Miércoles, servicio de enseñanza a las 7 de la noche. Y domingos, servicio dominical a las 9:45 de la mañana. Estamos ubicados en la calle 28AA, número 3113, en el barrio San Miguel. Acompáñanos a todas nuestras reuniones. Te esperamos.